Pásate al ahorro con FibraNet. Fibra más una línea móvil 5G con llamadas y datos ilimitados por solo 19,90 € al mes. Y añade todas las líneas extra que quieras con llamadas y datos ilimitados por solo 7 € al mes cada una. En nuestras tiendas o en fibranet.tv. FibraNet conecta contigo. Bueno, buenas tardes. Hoy venimos a la presentación del libro de Manuel Medina Tornero, Valle de Archena, 2000 años de historia. La alcaldesa Patricia no nos ha podido acompañar hoy porque tenía otro compromiso. Nos acompaña la concejala de Comercio, Maricarmen Alcolea. Y bueno, pues nada, bienvenidos y que gracias por estar aquí. Es un verdadero placer dar la bienvenida y poder compartir este momento tan especial, la presentación de este libro que tiene un valor incalculable para nosotros por todo lo que él nos cuenta su autor. Hoy presentamos este libro no solo porque recoge hechos del pasado, sino que rescata la memoria viva de un lugar profundamente ligado a nuestra identidad. Balneario de Archena, 2000 años de historia, una obra del cronista de la vía termal de Archena, Manuel Medina Tornero, cuyo rigor, pasión y constancia han hecho posible un trabajo de enorme valor cultural. Este libro es el resultado de años de investigación, de consulta de fuentes, de análisis paciente y, sobre todo, de un profundo respeto por la historia y el legado que nos han dejado quienes nos precedieron. El balneario de Archena no es únicamente un espacio de descanso y salud, es un enclave histórico excepcional, utilizado por los íberos que ha sabido atravesar siglos de cambios políticos, sociales y culturales sin perder su esencia. Por sus aguas han pasado varias civilizaciones y todo tipo de personajes históricos, como ya mencionamos en el libro que presentamos el año pasado, Personajes de interés en el balneario de Archena, 1745-1975. Por supuesto, escrito también por Manuel Medina. Todos estos personajes han contribuido a construir una historia continua que llega hasta nuestros días. Manuel Medina consigue en esta obra algo especialmente valioso: unir el rigor académico con una narración clara y accesible. El lector no solo aprende, sino que comprende la importancia del balneario como testigo privilegiado de más de 2000 años de historia, desde la antigüedad hasta la actualidad. Cada capítulo nos ayuda a situar a Archena en su contexto histórico, económico y social, mostrando su papel dentro de la región y su proyección más allá de ella. Es además una invitación para mirar nuestro patrimonio con otros ojos y valorar lo que tenemos y entender que conservar la historia es también una forma de contribuir al futuro. En un tiempo en que todo parece efímero, obras como esta nos recuerdan la importancia de la memoria, del estudio y de la transición del conocimiento. Quiero felicitar sinceramente a Manuel por este trabajo imprescindible y agradecerle su contribución historiográfica y la historiografía local y regional. Gracias por ayudarnos a entender de dónde venimos, por dejar constancia escrita de una historia que merece ser conocida, leída y compartida. Les animo a todos a acercarse a este libro, a disfrutarlo con calma en este entorno que nos rodea y dejarse llevar por estos 2000 años de historia que siguen fluyendo como las propias aguas del balneario de Archena. Muchas gracias y los dejo con este maravilloso. Buenas noches. Muchas gracias por la amable presentación y a todos por haber venido. Gracias a los compañeros de la Universidad de Murcia, a los representantes del Colegio de Psicólogos, cronistas, representantes del Ayuntamiento, amigos del balneario y público en general, amigos de Archena, gente del Ateneo y todos los que habéis venido a la presentación del libro de nuestro amigo Manuel Enrique Medina Tornero. Me siento muy agradecido de que se me permita estar esta noche aquí en tan buena compañía, con tan buena gente
en el balneario de Archena, en mi pueblo. Hace ya mucho tiempo que no vengo por aquí o que vengo muy poco, a riesgo de que me llamen el hijo pródigo de vez en cuando, pero me gusta aparecer, no como en las películas de cine negro porque el asesino vuelva al lugar del crimen, sino porque si existe una definición verdadera en estos tiempos, como se ha dicho, tan efímeros, de la palabra patria, es el lugar donde están nuestros mayores enterrados y donde hemos nacido nosotros. Y esta es nuestra patria. Y me gusta, por esa razón, estar aquí. El motivo de esta noche, pues es parecido al que otras veces me ha traído aquí, a hablar de los libros de algún amigo. Y en este caso, a hablar del libro sobre el balneario de Archena, 2000 años de historia, de nuestro amigo Manuel. Vamos a proceder un poco de manera dialogada para hacer la presentación más ágil, más fácil y constituirla en un acto de invitación a la lectura. Normalmente cuando uno presenta un libro o presenta a un autor, debe dedicar unas palabras a la persona que nos acompaña. Hay un tópico que utilizan mucho los oradores que consiste en comenzar diciendo: la persona que nos acompaña no necesita presentación. Bueno, en este caso, el tópico, como se sabe, además de un lugar común en la retórica, que esto en la vida pública viene muy bien, tener una serie de tópicos para ganar tiempo, familiarizarse con el auditorio, perder el miedo escénico. En este caso, además de ser un tópico, es cierto, nuestro homenajeado de alguna manera, ¿no?, el autor del libro que traemos aquí, no necesita mayor presentación, es el cronista de Archena, todos le conocemos, pero quiero hacer una glosa de su figura porque él está indisociablemente unido a Archena y creo que al hablar de él, de su carrera, de los ítems que han jalonado su vida hasta hacerla comprensible dentro de Archena, ayudará a centrar la cuestión y a entender por qué estamos aquí. Él inicialmente es psicólogo. Su amor por la historia seguramente lo debió tener al mismo tiempo que su vocación por la psicología, pero se manifestó en los papeles, en la documentación, a posteriori, algo más tarde. Cuando revisamos en las páginas web acreditadas y buscamos quién es Manuel Enrique Medina Tornero, aparecerá la página web de la Universidad de Murcia, aparecerá la página de Dialnet de la Universidad de La Rioja, donde está toda nuestra producción científica, y accedemos fácilmente a un currículum estrictamente académico muy interesante. Hablamos de un licenciado en psicología, doctor en psicología, doctor en historia, tendré que llamarte doctor, funcionario del ayuntamiento, presidente del colegio de psicólogos, director, decano de la Escuela de Trabajo Social, lo que le convierte en un hombre, además de académico, gestor, lo cual es un honor y una losa en nuestra formación. Académico de número de la Real Academia de Psicología en España, director asociado de varias revistas, director de tesis doctorales, de publicaciones científicas, capítulos de libros, participación en congresos, y de repente accedemos también a una parte muy suya, que es en realidad, por ejemplo, por la cual yo le conozco más, como historiador. Historiador y además cronista, que es una cuestión, que es además una cuestión fundamental en nuestros días. La historia ha dado un gran salto durante todos los siglos que nos acompaña como ciencia, y en el siglo XX y XXI se ha erigido en una ciencia a la altura de la sociología, de la antropología, sin ningún tipo de discusión. Pero al mismo tiempo la palabra cronista no debe ser olvidada, debe aparecer porque hay un elemento, ya vamos entrando en lo que nos ha traído aquí esta noche, que no desdice a la gran historia, a la historia universal. El historiador tiende a hablar de los grandes acontecimientos en las clases de historia, a veces por razones de tiempo,
tendemos a fomentar, sin quererlo, una retórica de la grandeza, de los grandes procesos históricos, los grandes imperios, de las grandes entidades políticas como generadoras de cultura, lo cual no es falso, pero da una sensación pobre al final, cuando no prestamos atención a elementos que tenemos muchísimo más cercanos. Un pueblo o una institución o una entidad dentro de un pueblo es un mundo en miniatura. Un mundo en miniatura donde vamos a encontrar vigentes todas esas grandes reglas que hemos estudiado para los elementos más importantes, más señeros, más significativos. Un pueblo es un mundo en miniatura de igual manera que una institución también es un pequeño mundo en miniatura. Cuando vi el libro de Manuel El balneario de Archena, 2000 años de su historia, vi ese pequeño mundo en miniatura, concentrado en el balneario de Archena. Algo así como si pudiéramos tener una imagen de nuestro planeta en una gotita de agua y proyectarla, y de repente ver que en esa gotita aparentemente minúscula se condensa todo nuestro planeta, pues algo así sentí y creo que sentirá cualquier lector cuando vea, se ha hablado aquí del flujo del tiempo muy adecuado, imagen muy adecuada porque nos movemos en un entorno hidrotermal con agua, la idea de un tiempo que no cesa, de 2000 años, quizá más, de historia que nos van envolviendo y que no acaban nunca. Manuel, que es historiador y cronista y que se ha adentrado en ese microcosmos de Archena, de su balneario, de su historia, lo está poniendo en relación con la gran historia universal, está extrayendo ese mundo para que lo vea el gran mundo también. El libro que nos ocupa es muy interesante y muy curioso de principio a fin, pero me llamó especialmente la atención el gusto por los más primitivos orígenes, empezando por la realidad geológica, por el hecho físico de la Tierra y de sus contorsiones y sus cataclismos en épocas ancestrales que dieron lugar al afloramiento de las aguas. Eso, un primer capítulo dedicado a una época en la que la humanidad no era ni un proyecto de sí misma, en el que a todos los efectos y en lo que a nosotros como seres culturales nos concierne, el mundo era un lugar vacío. Naturalmente que no era un lugar vacío, pero no había huella humana en ese momento, cuando se forma el contexto geológico del lugar en el que estamos aquí. Manuel se adentra en ese capítulo y nos muestra el punto primero de ese largo nacimiento, de ese largo fluir de tiempo, de años sin límite, hasta llegar al momento presente. El libro es un buen ejemplo de método historiográfico, de trabajo concienzudo, de revisión de fuentes, revisión de archivos. Ante todo, el autor se nos presenta de dos maneras. Una muy profesional, el hombre que conoce el oficio, el hombre que trabaja, que se documenta, que se guía por el método científico que enseñamos en las facultades, y algo, a mi juicio, más importante pero complementario, que es la persona que ama su tierra. Se nota perfectamente y se deduce un interés que va más allá de la constatación científica, anticuarista, arqueológica o simplemente diletante de encontrar los informes, las fuentes, las evidencias más antiguas del balneario de Archena en diacronía hasta la época en la que nos encontramos. Hay mucho más que eso, hay toda una devoción por el entorno en el que nos encontramos. Y no es raro ni es sorprendente, este entorno es bellísimo, se ha ido modelando por las fuerzas de la naturaleza, pero también por la actividad humana, por sus arquitectos, por sus médicos, por sus agrónomos que han adornado con árboles y con nuevas especies esta especie de bosque galería en el que nos encontramos hasta encontrar el sitio que vemos aquí. Y aquí es cuando
quizás podríamos empezar a dialogar, porque remontándonos a la noche de los tiempos, a la existencia misma casi geológica de las aguas medicinales, uno podría pensar que en la más remota prehistoria, antes de la romanización, los pobladores de Archena quizá conocieran los afloramientos de agua termal y podrían utilizarlo. No muy lejos de aquí tenemos un yacimiento emblemático, el Cabezo del Tío Pío. Hay además estaciones de la Edad del Bronce documentadas ya en los años 40. Yo te preguntaría, ¿en tu libro vamos a encontrar alguna referencia al balneario o a las aguas en época ibérica que nos permita de alguna manera suponer que si aquí no hubo una estación de cura, hubo algún tipo de santuario o elemento parecido? ¿Quieres que te responda? Por favor. ¿Me vas a permitir un paréntesis, O Antonio? lo que quieras. Bueno, paréntesis es muy sencillo. Él ha podido saludar, yo no tengo ocasión de saludar y daros en primer lugar las gracias. Creo que la emoción para mí es importante de ver a cuánta gente que yo quiero aquí y que habéis venido por mí. Yo eso lo agradezco y lo agradeceré siempre. En primer lugar, quiero señalar el interés del balneario de crear una línea divulgativa. Ya llevamos el segundo libro y espero que no sea el último, por el cual se pueda dar a conocer la esencia del balneario, no tanto a la gente de Archena, que muchas cosas conocen, sino a las miles de personas que por aquí pasan cada año y que pueden llevarse un trocico de la historia en la forma de un libro. Pero este libro, y José Antonio sabe de eso muy bien, es deudor de otros. Y especialmente es deudor de dos personas que hay aquí sentadas, como es el arqueólogo nuestro Gonzalo Matilla, al que le debo parte de su concienciación sobre el trabajo que aquí se ha hecho, o Juan Lloret, que no ha tenido inconveniente, sino todo lo contrario, de prestarme documentación, fotografías, comentarios, y yo tengo que agradecer eso porque es importante, así como otras muchas personas a las que le tengo que, diríamos, dar las gracias, aunque anónimamente no saben que nos estamos refiriendo a ellos. Y voy a responderle así, de esta manera, a José Antonio. Quizá debiera explicar, José Antonio, el título del libro. ¿Por qué 2000 años? ¿Por qué 2000 años? 2000 años porque yo he querido ser fiel a mi manera de trabajar. ¿Desde cuándo tenemos documentación sobre el balneario en formato de, digamos, no papel, sino de evidencias de tipo arquitectónico en este caso? Pues desde los romanos. Muchísimos balnearios, y lo podéis leer, están fundados sobre algo que fue ibérico. Y la tradición nos dice que muchos balnearios también habían sido lugares de culto de los íberos. Aquí no tenemos esas evidencias, las podemos presuponer. El Cabezo del Tío Pío, ese gran y enorme yacimiento, mucho todavía por descubrir, está a la otra parte del río. ¿Estarían los íberos aquí? Pues casi con seguridad. ¿Conocían los íberos el agua termal? Pues casi con seguridad, Antonio. Pero no hemos tenido, como en otros sitios, pues la aparición de un esboto, la aparición de un detalle que nos diga con seguridad, aquí, perdonadme la expresión coloquial, aquí se bañaban los íberos, desde el punto de vista de la importancia hidrotermal que estas aguas tienen. De ahí que verás que dedicamos un capítulo a los íberos, a la importancia que tiene Archena en los íberos, a sus cabezos, a sus montes, a sus yacimientos, para terminar diciendo que evidentemente lo que acabo de explicar, habría una correlación, pero yo he optado por decir, ¿qué es lo más seguro? ¿Los romanos? Pues a partir de los romanos. Y eso es lo más importante que hemos considerado. ¿Se podría haber puesto como título, en vez de 2000 años, 2500 o 3000? Pues posiblemente.
Yo con eso no hubiera ganado nada y, sin embargo, no podría haber podido responder adecuadamente a la pregunta que me ha hecho José Antonio. A pesar de lo cual, el capítulo dedicado, digamos, al precedente, al poblamiento ibérico, es un capítulo muy hermoso, también con fotografías históricas, otras más modernas que nos ayudan a comprender que los seres humanos somos más bien frágiles y pasamos pronto, pero que el entorno, la naturaleza, las montañas, eso permanece siempre. Con bellas fotografías del famoso vaso ibérico de los guerreros y con fotografías históricas de Valera Parisi, Fletcher Valls, de las excavaciones que tuvieron de los años 40, que después, pues por desgracia, no ha habido tantas intervenciones arqueológicas como hubiera sido necesario y el yacimiento está en un estado, digamos, problemático desde el punto de vista de la conservación. Y llegamos al mundo romano. Es curioso porque el mundo romano, el balneario va atravesando en el libro como si fuera, casi como si tuviera estructura musical. Va habiendo capítulos en los que vemos que el balneario brilla, alcanza un enorme desarrollo material o desarrollo material al menos de cierta importancia. Acontece una situación de decaimiento material, incluso de abandono, para luego volver a resucitar en una especie de diente de sierra, que es muy interesante porque este flujo de 2000 años no es un flujo lineal, sino que conoce distintas fases. Me llama la atención, y creo que al lector le llamará la atención, el evidente periodo pujante de la época romana por luego contraste con el mundo medieval y la época de la inmediata ocupación de la encomienda, donde parece que incluso podría haberse perdido la memoria histórica de que hubiera habido baños realmente. Se deduce por la información que manejas que parece que las aguas son como redescubiertas, ¿no? Podríamos empezar hablando un poco de la presencia romana del balneario, pensar que aquí donde estamos ahora, en la primera mitad del siglo XXI, en el Hotel León frente al Hotel Termas, con medicina de primera línea para aplicar a los cuidados terapéuticos del agua, etcétera, pensar que esto en realidad no sería posible sin ese primer balneario, primera etapa de época romana. Yo creo que lo que la gente más conoce de antiguo del balneario, sin lugar a duda, es su esencia romana. Creo que la lápida que lo hace famoso, que fue portada de mi primer libro, hace ya 35 años que lo presentamos aquí, la historia de Archena. Y yo le puse de portada la lápida conocida como de los decuriones, 35 años. Yo me prometí entonces que los trocicos de espacio que le dedicaba al balneario eran pocos y que algún día yo me comprometía a escribir una monografía como ha llegado el momento. 35 años, parece toda una vida, pero ha merecido la pena. Y evidentemente todas las evidencias y la mayoría de artículos, por no decir casi la totalidad de artículos que se han escrito sobre el balneario, se han escrito sobre la época romana. Yo creo que es una época muy estudiada. El problema es que evidentemente los grandes descubrimientos están debajo de los cimientos de estas instalaciones y hacer ahí prospección pues es muy difícil. Gonzalo, que nos acompaña, sabe lo que ellos han sufrido con la entrada de agua, con los inconvenientes de los cimientos para poder trabajar. Pero es cierto, lo poquito que se ha sacado, lo mucho, nos da una información importante. El balneario fue muy importante en los siglos I y II. Y la prueba de ello es que, diríamos,
todo el mundo reconoce que incluso la vía romana de Cartagena hacia el centro de nuestro país, hacia Toledo, pues tenía su pequeño desvío para llegar hasta aquí. ¿Por qué? Pues porque a los romanos de Cartagena, por decirlo de una manera así muy coloquial, les venía de manera muy estupenda venir aquí a bañarse. Ya sabéis que los romanos tenían esas dos formas, de un baño simplemente como baño, diríamos, higiénico, pero también un baño terapéutico. Y aquí podían encontrar esas dos cuestiones. Por eso se hizo importante. Y la lápida, lo veréis en el libro nos informa de la gran importancia que tuvo y de cómo sirvió para reconstruir el balneario. ¿Por qué desapareció el balneario? Pues los que más entienden que yo he sido en eso un recolector, el río aquí hace una curva terrible, y las grandes avenidas de entonces, algún terremoto o bastantes terremotos, hicieron que en un momento determinado las instalaciones dejaran de tener, vamos a decirlo entre comillas, sentido económico. Y evidentemente se empiezan a abandonar, hasta llegado el momento en que desaparecen completamente. Y no será hasta que unos moriscos allá en torno a 1400 y pico, una vez que la dueña de este solar, que era la Orden de San Juan de Jerusalén o Orden de Malta, lo adquiere y les da permiso a partir de 1462 a las personas que aquí vivían para construir casas, vienen aquí a por piedra y en una de esas ocasiones emerge el agua. La Orden de San Juan, como sé que me vas a preguntar por la Orden de San Juan, yo me adelanto. La Orden de San Juan no le hizo, y perdonad mi expresión coloquial, ni puñetero caso al agua termal. Es más, algunas crónicas dicen que los frailes no estaban por la labor de los baños, que los baños no eran buenos para la salud, porque además el cuerpo se desnudaba y eso no estaba bien visto. Con lo cual no hacían caso a las propiedades terapéuticas que podían tener las aguas. Pero daros cuenta, la gente sí. Y empezaron a llegar gentes, no del pueblo, gente de los pueblos de alrededor, y de los pueblos de alrededor, en un mapa que por no llenar más no he querido hacer, circulando, aumentando los círculos, iban viniendo, y el boca a oído, las aguas son muy buenas, sirven para esto, de forma que a principios del siglo XVI ya nos encontramos en contra de la voluntad de la orden, nos encontramos con unos chamizos, llamamos chamizos, aquí le decían palacios, que eran unas construcciones de adobe con un tejado de paja, donde la gente se resguardaba después de bañarse. Y aquí no se cobraba, la gente venía, se bañaba, se encontraba mejor o se encontraba peor y se iba. Pero claro, esto llegó un momento en que la orden, que serían todo lo que sea, pero vieron que había negocio y dijeron, amigo, si aquí viene tanta gente, por algo será, luego cobremos, luego pongamos algo aquí para controlar. E incluso, como nosotros no nos queremos gastar nada, hay alguien que se quiera construir algo que más años después se convertiría pues en una fonda o en un pequeño hotelillo, diríamos hoy, que lo haga, siempre que a nosotros nos pague una tasa correspondiente. Y así empezó la auténtica historia, diríamos, moderna del balneario, evidentemente enraizada en el poder que los romanos habían conseguido trascender del valor terapéutico de estas aguas. Bueno, y de hecho, para que tengamos conciencia de cómo se va dibujando en el libro ese proceso, hemos dicho antes que hay como dientes de sierra, como en una estructura musical, ¿no? Hay momentos de cierto esplendor, otros de decaimiento,
También hay momentos en los que las cronologías se solapan y es muy bonito porque el libro admite, aparte de una lectura in situ en el propio balneario, admite una segunda, tercera lectura para volver desde el principio, porque, por ejemplo, todavía en el capítulo dedicado a Roma hay unas incursiones de época moderna para poder explicar con los ojos del observador del siglo XVIII que documentaba algunos restos romanos qué era lo que veía y tratar de explicar el balneario de época romana. Por ejemplo, citando en la página 41, citando un documento de 1776, el año de la Revolución Americana. En ese año, mientras ocurrían esos acontecimientos importantes en la historia universal, aquí se encuentra y se levanta, se da fe de, en el mismo paraje donde hoy están los baños, se encontró un pavimento embaldosado con losas labradas, una escalera cubierta que daría comunicación a las habitaciones, cuyos cimientos se ven en la parte superior, un candil de fierro a modo de cazuela, un horno que acaso serviría para aumentar el calor a los que usasen la estufa, columnas de diversa magnitud, cuyos trozos hoy subsisten al principio de las escaleras, uno sirve de pilar a la pila de la ermita, que de la ermita también se podría hasta hacer un libro autónomo e independiente. Esa parte me ha gustado. Mira, voy a saltarme el orden que tenía construido arquitectónicamente y mandemos a paseo por un momento a la diacronía y vamos a hablar, esto no te lo esperabas, ¿eh? No. No, claro, naturalmente, la sorpresa. Hablemos de la ermita. La ermita es magnífica cuando uno la ve, piensa inmediatamente en el entorno. En el capítulo de tu libro de Nace un nuevo balneario, la gran arquitectura del siglo XIX, yo vine aquí hace muchos años con un amigo austriaco y me dijo, es como en la montaña mágica. Digo, bueno, no hay nieve, ¿vale? Pero sí, en efecto, es como en la montaña mágica, ¿vale? Si quieres, podemos ser Hans Castorp y Joachim Thyssen. Él sería Joachim que muere en la historia, ¿vale? Yo quería vivir un poco más. Bueno, al entrar y ver la ermita, es una pequeña clase de historia del arte, porque vemos ese intento de resucitar los estilos históricos del siglo XIX con técnicas industriales más modernas. La tecnología ha avanzado mucho y, bueno, tenemos neonazarí enfrente, pero tenemos una basílica que no es neonazarí, sino que parece como neobizantina, con un interior también, con sus frases en latín, su alusión al poder curativo de las aguas, pero eso no era la ermita. La ermita tuvo unos orígenes bastante más humildes. Como hemos podido leer en este texto, da la sensación de que estaba pobremente construida y quizá con material de derribo de otras estructuras, ¿no? ¿Nos podías hablar un poco de la ermita? Pues te lo agradezco porque, veréis, la parte de la ermita que más me gusta, quizás no lo he escrito como hubiera querido escribirlo, es la historia de la religiosidad en el ámbito balneario. Porque la ermita se puede ver, pero lo que dio origen a la ermita es más importante. Y quiero contar algo que a lo mejor mucha gente no sabe, pero hasta 1865 los curas de Archena no eran curas dependientes del obispado, sino eran curas dependientes de la Orden de San Juan. Hasta que la Orden de San Juan no pierde el fuero como tal, los curas que venían a Archena y como consecuencia al balneario dependían estrictamente de la orden y no estaban, por una dispensa del Papa, no estaban bajo la jurisdicción del obispo. Con lo cual aquí había un tipo de religiosidad distinta. Pero fijaros, la ermita se funda aproximadamente en torno a finales del siglo XVI por un ermitaño, una cuevecica pequeña excavada en el monte donde hoy está la ermita. Ese ermitaño vivía de las donaciones que le hacían los bañistas cuando venían, evidentemente, ¿no? Y el hombre fue, diríamos, coloquialmente diríamos, palico a palico, cañica a cañica, levantando una pequeña superficie que
con frecuencia eso pues se venía abajo y se hundía. Hemos podido encontrar algunos vestigios, y lo hemos encontrado casualmente, algunos de ellos en los libros de la Iglesia y otros en los libros de amojonamiento que la orden hacía todos los años al pueblo, y en donde se describe la pobreza de sus materiales. Pero no hay que olvidar, muchísima gente venía y rogaba a una virgen, no es la Virgen de ahora, no es la Virgen de ahora, incluso tenía otro nombre. La Virgen de la Salud se empeña en la mujer del vizconde de Rías, que es quien manda a construir, en ponerle ese nombre. Y entonces hay un cambio sustancial. La arquitectura, José, me importa menos, me importa más la gran importancia que desde el punto de vista de la religiosidad tenía. La gente venía a curarse, y todos sabéis que una de las formas era pedirle a Dios, y en este caso pedirle a la Virgen, que contribuyera a mejorar su salud. Y eso es importante poderlo hacer. Durante siglos aquí ha habido turnos para poder venir a decir misa independientemente de las misas de Archena. Todavía ahora se sigue viniendo sacerdotes en turnos para mantener, diríamos, el culto. Y eso es importante, pero, insisto, vinculado a ese proceso de religiosidad, de pedir que yo sane. De hecho, si veis, los que hayáis entrado os acordaréis, y si no y tenéis ocasión podéis venir algún día, la parte de atrás del altar es una piscina, donde la piscina probática, ¿no? Donde hay la frase para poder salus infirmorum, ¿no? Es decir, salir de ahí curado. Salir de ahí curado. Y esa es la gran idea de tantísima gente que venía. Vosotros pensad, ahora todos habéis venido en coche y hay un parking. Pero hasta bien entrado el siglo XX, aquí no se podía venir, se podía venir en muy malas condiciones, mayoritariamente en carros, en tartanas, en diligencias. Incluso cuando llegó el tren en la última parte a partir de 1865, el tren de la estación aquí había que venir de nuevo en tren. Y no estaba el puente de Archena, con lo cual había que montar la tartana en una barca para poder pasar a la otra parte. Cuando se hizo el puente, pues parte del negocio que el ayuntamiento tenía con el cruce de las tartanas desapareció y lo convirtieron en otra historia. Pero eso es importante. Y digo que la gente venía aquí ya sufriendo y rogando para curarse. De ahí la gran importancia hay muchísimo escrito sobre eso, muchos. Incluso hay algunos congresos que se han hecho sobre los aspectos religiosos de la balneoterapia, es decir, de las instalaciones balneoterápicas y la importancia que eso tenía. La construcción se hizo al gusto de la época. Se hizo al gusto de la época. El arquitecto heredó un proyecto anterior, el arquitecto último, Aguilar, heredó un proyecto anterior y quiso vincularlo a una moda que por entonces andaba circulando por España a partir de la segunda mitad del siglo XIX. No sé si respondo más o menos. Absolutamente, y además es muy sugerente porque uno empieza a ver como en una especie de contemplación panorámica la historia más antigua del balneario como un lugar, digamos, todavía entre brumas y suposiciones con la ocupación romana y sus grandes logros técnicos, pero también sus dificultades de mantenerse en pie ante las avenidas del río, digamos, a expensas de la propia naturaleza, con una cultura material notable. No hemos hablado de las pinturas de la Mancio, pero bueno, ahora si hacemos unas pequeñas intervenciones entre el público también se podría comentar, se podría intervenir. Antes de la gran arquitectura del siglo XIX y del gran rendimiento económico que se va a sacar en torno a los baños, esta especie de pequeña ventana hacia la mentalidad
de los siglos XV y XVI que has trazado. Es muy interesante porque, por ejemplo, monjes en cuevas, anacoretas, que parece una forma muy primitiva de piedad, existen documentados en Murcia perfectamente en el siglo XVI, en el entorno de la Fonsanta, hasta que, y después de que Belluga normaliza ese tipo de piedad rupestre, sometiéndola a cierta orden, disciplina y canon, porque eran más bien espontáneos los que allí había, no sujetos a una orden concreta, y además, como en Archena es el caso, limosneros. ¿De acuerdo? Asociado también a un fenómeno de peregrinación, una peregrinación que no tiene por qué dejar muchas huellas en la documentación, pues como ha dicho él, es más bien espontánea, es humilde, deja poca huella en el terreno y acaba en el propio culto de la ermita, de la anacoreta, del lugar donde brotan las aguas, y se va a hacer como mucho un exvoto de agradecimiento a quien fuera. Luego, claro, está el gran salto. A partir del siglo XVIII el libro es muy bello porque viene acompañado también con muy buenas ilustraciones, y a partir del siglo XVIII empezamos a hablar de conceptos completamente nuevos. Es muy interesante porque si nos vamos todavía a la época que acabamos de dejar, hablamos del descubrimiento de las aguas en el siglo XV, tenemos la sensación de estar viendo esos cañizos, de tener un entorno más bien agreste. Todavía estamos lejos del tratamiento del parque que se va a hacer en el siglo XIX, pero a partir del siglo XVIII hay algo nuevo, hay algo distinto, hay un interés todavía muy poético, con versos en latín y en castellano sobre el valor de las aguas, que hacen todavía menciones muy curiosas a los humores cálidos y fríos que la medicina moderna acabó abandonando, pero ahí entra un aliento nuevo y reformas, proyectos como estos planos de 1785, que ya denotan un contexto mental incluso completamente distinto, donde lo relacionado con el balneario está sometido estrictamente ya al plano de la razón. Hay quizá menos religiosidad y más intento, o en último término nunca se puede acabar, pero la propia claridad, el elemento diáfano de los planos que no se materializan precisamente del todo, pero ya indica que hay una etapa completamente nueva, hasta llegar al siglo XIX, donde tú hablas de un balneario nuevo, de una mentalidad nueva completamente. Pero todo ello, Antonio, todo ello es por el money. La orden lo tenía claro. ¿Me da negocio? ¿Empiezo a sacar dinero de lo que voy cobrando a los que le arriendo los...? Mira, no hemos conseguido encontrar ni un solo documento sobre los arriendos. Y la orden, mira que era meticulosa, pero no hemos encontrado ninguno. Y sin embargo están, porque la orden no se encargaba directamente de cobrarlo, ¿no? Entonces, la orden empieza a darse cuenta de dos fenómenos. Uno, la gente llega sin parar, atendiendo a las temporadas clásicas de la balneoterapia en Europa y en España. Y se van contentos. Y hay ya algunos médicos que escriben tratados importantes. Hay uno, 1760, por encargo de un noble, porque quiere saber si es verdad que las aguas realmente sirven para algo. Ese libro del maestro Cerdán tiene una repercusión extraordinaria, y a partir de ahí empieza una serie de publicaciones importantes para poder el móvil, claro, para poder un poco discernir. Y luego los militares. Los militares son el segundo pilar importante del balneario de Archena. Los militares empiezan a venir por oleadas, por su cuenta, luego por encargo, luego por regimiento, luego después de una guerra, luego después de otra guerra. Y evidentemente esto está saturado. Y la orden dice, oye, pues habrá que hacer algo, ¿no? Y inician lo que
hoy estamos viendo, inician la primera parte de lo que serán las construcciones del balneario. La ermita, a pesar de eso, sigue siendo un chamizo, pero el Hotel Termas ya aparece reflejado, ya aparece, diríamos, la primera gran construcción encima del nacimiento y de la primera zona para los tratamientos, y va cobrando forma. Pero insisto, en la medida que la Orden de San Juan va obteniendo dinero. Y se da un fenómeno curioso con los militares. Hay un personaje muy querido en el balneario, que algún día, yo le tengo escrito un articulico, pero algún día habrá que recuperarlo bien, yo lo he dicho a vosotros, que es, diríamos, un mariscal de campo inglés incorporado al ejército español, que herido en el frente de Castellón durante la Guerra de la Independencia, le dice: oye, las aguas de Archena para las heridas de bala, para las heridas de pólvora, son extraordinarias. Y allá que viene el hombre y se cura. Está tan contento de haberse curado y al mismo tiempo se siente tan desgraciado de ver cómo se trataba a los militares. Dormían en el suelo, no había prácticamente nada para cuidarlos, tenían un sitio para bañarse aparte, y cuando se bañaban juntos se bañaban con los pobres y menesterosos que no pagaban, y eso evidentemente a este hombre llama la atención del rey, Fernando VII, y le dice: oye, que parece mentira, que el balneario de Archena es estupendo, que se cura la gente, que nuestros soldados se curan, que los oficiales se curan. Y el rey dice: pues te nombro encargado de que se hagan las modificaciones necesarias para que el balneario se levante, crezca y se haga importante. Problema, que la orden dice: ¿y yo qué pinto aquí? Si soy la dueña. Pero ya empezaba el rum de las desamortizaciones. Después de la Segunda Guerra, de la Guerra de la Independencia, las arcas del Estado están muy pobres, y una de las excusas más importantes que se busca es la desamortización. Le quitamos esto a las órdenes religiosas, le quitamos esto a las órdenes militares, lo sacamos a subasta, lo vendemos y llenamos las arcas. En ocasiones funcionó y en otras ocasiones no funcionó. Y veréis por qué. Y así enlazo con algo que es importante, para no cansarles mucho tampoco, Antonio, más importante, y es que la desamortización, en el caso de Archena, está súper estudiada. De estas grandes instalaciones se las quitamos a la orden para dárselas a otros ricos, con lo cual no ganamos nada. Y de las propiedades desamortizadas del mismo pueblo se las quitamos a la iglesia, a las cofradías, y salen a subasta y no se la queda nadie de Archena. Las desamortizaciones de Archena no fueron para nadie de Archena, fueron para propietarios murcianos, algún madrileño y los nobles que se quedaron con el gran pastel del balneario. ¿Qué ganamos? Ganamos el nuevo balneario. El vizconde de Ría, bueno, sabéis, que lo habéis oído, los que sois de Archena sobre todo, el marqués de Corbera, hermano del vizconde de Ría, primer heredero el noveno marqués de Corbera, heredero de la saga de los Corbera, ve, y perdonad la expresión coloquial, huele el negocio. Un testaferro de Madrid le dice: oye, esto va a salir. Entonces él era un hombre de la política, era un hombre del Partido Conservador muy importante. Llegó a ser ministro posteriormente, él fue el que consiguió convencer en cierta medida a la reina para que se hiciera el puente. Veréis que con algún tipo de interés, me imagino. Si se hacía el puente, la gente venía con mayor facilidad. Lo mismo que si llegaba el tren y se hacía una estación en Archena, pues evidentemente no consiguió que se hiciera más cerca, al final se tuvo que ir a donde está, Archena Fortuna, pero ya fue un gran avance. ¿Pero qué se consiguió? El balneario que hoy tenemos. A partir de 1851, el marqués de Corbera gana la subasta
no se presentó nadie más, tampoco, gana la subasta y en el acto de firma de la escritura se la cede a su hermano el vizconde de Ría. El vizconde de Ría ve esto con unos ojos empresariales importantes y dice, tate, aquí hay tomate, ¿no? Es decir, aquí hay negocio, pero no en las condiciones en las que está. Aprieta a los militares para que los militares vengan en condiciones que no se conseguirá hasta 50 años después que se haga la actual residencia militar, hoy ya no se parece nada, pero los cupos de los militares ya lo administra él. Empieza la gran reconstrucción del balneario, invierte el doble de lo que le costó la adquisición. Pero dicen los médicos en sus memorias que la renta era 5 y 6 veces superior a lo invertido. Pero este hombre invertía. Y hay en medio un paréntesis muy interesante, y es que en 1817 se crea el Cuerpo de Médicos de Balneoterio. Claro, este balneario, que era de los más importantes, ya tiene médicos con solera al frente que demandan, que exigen, que proponen, que disponen, que dicen cómo hay que hacer las cosas, y tienen la suerte de encontrar un propietario que les escucha. En honor a la verdad, ya no hubo otro propietario de los bustos. Todos los sucesivos bustos que vinieron después del vizconde de Ría se podían haber quedado en su casa, porque lo único que hicieron fue volver, en el diente de sierra, José Antonio, volver a una etapa de yo vivo en Madrid, no quiero saber nada, aquí tengo un administrador que Dios sabe, aquí vengo, me llevo un saco de dinero cada vez en cuando y me vuelvo a ir y no tengo absolutamente nada. El vizconde de Ría, hasta que murió, le sucedió un hijo que era un intelectual, diplomático, que esto le importaba a lo justo. Pero es que al hijo de este, o al nieto del vizconde de Ría, le importó mucho menos y dilapidó prácticamente todo lo que se había conseguido. Se hizo el parque, ese lugar maravilloso que a los bañistas aquí les volvía loco, cruzar en barca a la otra parte con una cantidad de juegos. Pensar que tenía su propio laboratorio de agricultura. Hay una postal preciosa de 1885 en donde se ve un señor haciendo sus cositas con las planticas en lo que entonces eran las macetas, ¿no? Es decir, tenía su propio invernadero y trajeron plantas de cualquier lugar del mundo que estudiaran, que pudieran hacer, y se convirtió en un lugar de ocio. Hizo el casino, porque era muy clásico en los grandes balnearios que la gente bien que iba. En esto hay que ser muy claro. Los balnearios, y este no era una excepción, tenía 3 niveles. Los gente que se podía pagar una buena habitación, una buena pensión y que además venía 2 veces al año y se le conocía como Don Manuel y se le guardaba la habitación y se le tenía mucha consideración. Los bañistas sencillos que venían de Madrid, de Albacete, extranjeros también, venían muchísimos, y los militares. Y los militares a su vez, pues los de rango y los que estaban sin rango. Donde estamos ahora mismo era donde estaba el cuartel. El primer cuartel que se hizo era un cuartel pequeñico con una fachada preciosa imitando estilo árabe. Hay postales que alguna la veréis, hay postales que se ve perfectamente, que pone Hotel León, y una la he visto yo antes y se ve. Luego ya se hizo este hotel, se hizo lo que había antes y sobre eso se levantó de nuevo. Entonces, hay que tenerlo en cuenta para saber un poco el futuro, a dónde nos llevó. El último marqués de Corbera terminó dilapidando el balneario y se lo vendió. Su suegra se lo compró porque dijo: hijo mío, una cosa tan hermosa que habéis hecho,
esto va a desaparecer, pues yo me lo quedo. Yo me lo quedo. Y evidentemente fue una suerte poder quedárselo y poder mantenerlo. Y además hicieron algo no muy común entonces, por lo que yo he estudiado. Convirtieron el balneario en una sociedad. Sacaron bonos que se vendieron muchísimo. Algunos los veréis, la foto en el libro. Y hicieron una sociedad con 4 o 5 médicos de los más reputados de Madrid, entre ellos el doctor Marañón. Era uno de los socios. Y eso fue importante porque le dio al balneario un cierto empaque. Ya la orden había desaparecido y el balneario volvía a recobrar un poco esa idea de negocio, porque no dejó en ningún momento de prestar servicio. Hubieron 5 epidemias de fiebre amarilla, hubo cólera, hubieron riadas, hubieron terremotos y el balneario enseguida se reponía. Es decir, eso es muy importante. Y además con una cosa, algunos que estéis aquí, que habéis sido trabajadores del balneario, o sois trabajadores, siempre con gente de Archena. Los trabajadores ahora, que son 300 y pico trabajadores, pues habrá que no sean de Archena, pero siempre a gala ser de Archena. Y lo impuso el marqués de Corbera. Decía, quiero a la gente de Archena aquí. Y la gente de Archena, quiero que sepáis, no venía a bañarse. Venía a trabajar. Y eso es importante para que se pueda ver un poco la imagen de lo que queríamos trasladar o de lo que yo quería trasladar con el balneario. Así que teníamos ya un nuevo balneario. Muy bien. Bueno, es una imagen muy interesante el hecho de que convivan los laicos, religiosos, militares. Por eso la idea de que el balneario es un auténtico microcosmos, que también va sufriendo los altibajos de la propia sociedad. Hablamos de las epidemias. La epidemia de cólera en Murcia fue muy importante, asombrosamente importante. Y, en fin, todos estos elementos que el balneario los sufre. Se va transformando a lo largo del tiempo también, como se va transformando la sociedad española y Murcia en general. Y así llegamos al balneario que tenemos ahora, que sigue siendo un elemento dinamizador de la economía, generador de la cultura, de cosmovisiones, porque es una parte integrante de Archena, sin el cual Archena no podría entenderse. ¿No te parece? Sí, pero me vas a permitir, José Antonio, que haga un escalón hacia atrás, que creo que es importante para entenderlo un poquito mejor. Esa sociedad, de lo que os he dicho, no es que se preocupara mucho, pero bueno, cobraba y le venía de maravilla y ponía en los papeles, el doctor Marañón es socio del balneario y tal. Pero llega la guerra. Y este lugar es un lugar, se convierte en un lugar muy importante durante la guerra civil. Ya sabéis, muchos de vosotros, que Archena es elegida para tener la primera escuela de tanques, los primeros tanques soviéticos que llegaron en apoyo de la República, y los soviéticos ven el balneario y se quedan maravillados y dicen taxativamente: nuestra plana mayor al balneario. Luego ya ocuparon otros muchos sitios de Archena, nuestra plana mayor al balneario. No tocaron absolutamente nada, no rompieron muchas cosas, se adaptaron. En la margen derecha del Hotel Terma estaban los rusos y en la izquierda estaban el ejército republicano español. Construyeron unos polvorines que no fueron polvorines, porque alguien dijo, ¿cómo se te ocurre hacer un polvorín a las puertas del balneario? Que se convirtieron en unos refugios que algún día podrán ser visitable, porque creo que es una instalación preciosa. Ahora no está en condiciones, pero se puede adaptar para que la gente vea cómo era un refugio en su momento. Pero después de la guerra, evidentemente, el balneario no está muy en condiciones. Se recupera la propiedad, la señora de Helio y Gastelu, marquesa de Campo Real, recupera la propiedad,
no tiene trabajadores porque los trabajadores de Archena todos pertenecían, los trabajadores del balneario, a la UGT y a la CNT y al Partido Comunista, y evidentemente al terminar la guerra los que no estaban en el frente fueron represaliados y mandados a prisión. Y la marquesa se encuentra con que no tiene trabajadores. Estamos en el mes de abril y quería abrir el balneario en septiembre. Bueno, ella se lo arregla y consigue que liberen a muchos presos y puede abrir el balneario en muy malas condiciones en 1939. Daros un detalle que muchos de vosotros quizás desconozcáis, pero los tejados de todo el balneario estaban pintados como las casas mata, es decir, como de camuflaje, porque esto podía ser un lugar en donde pudiera recibir bombardeo. No fue así. Y os voy a dar una primicia que creo importante. En una carta que le manda uno de los entonces obispos, que no estaba muy de acuerdo con la intervención bélica, le manda una carta al Papa y le dice: por favor, ruegue usted a Franco que deje de bombardear, etcétera. Y el Papa le escribe a Franco y Franco le contesta, es una correspondencia que se conserva íntegra, y le contesta: hombre, bombardearé lo que me parezca oportuno y sea necesario. Dice, pero hay lugares que estoy respetando. Y curiosamente a mí se me pusieron los pelos de punta. Estoy respetando el balneario de Archena. Claro, el muy ladino, ¿por qué lo respetaba? Porque de aquí se iba a llevar, pues lo que se llevó en su momento, los tanques, que era un bien muy preciado para el ejército que no tenía los tanques esos Ansaldo de italiano eran muy malicos, ¿no? Y los tanques rusos eran muy buenos, ¿no? Muy buenos. Entonces, es así. Cuando termina la guerra, hay un personaje, abuelo de bastantes de los que están aquí sentados en esta primera fila, don Nicasio, que su mujer estaba malica y estaba recibiendo las aguas en Fortuna. Y un buen día el hombre coge el coche dándose un paseo con la mujer y llega hasta aquí sin comerlo ni beberlo. Y pregunta: ¿a ti qué cosa más bonita? Esto me lo han contado varios de los nietos, o sea que no tengo mérito ninguno. ¿A ti qué cosa más bonita? Y le dice a alguien: pues estas aguas son muy buenas, no sé la enfermedad que tenía la madre, pero son muy buenas para esto, para esto. Y dice: joroba, lo que tiene mi mujer, pues ya está. Como era un gran industrial y un hombre muy emprendedor, dijo: ¿y esto lo venderían? ¿Esto lo alquilarían? Bueno, pues ya sabéis. Habló con la dueña, a la dueña le vino de perlas porque no tenía un duro y además esto estaba en una ruina, diríamos, organizativa, etcétera, y le dijo: vale, hablo con la sociedad le pareció de perlas también, te lo alquilo con derecho a compra por 5 años. Pasado, pagó religiosamente, pasaron los 5 años, hizo uso de la opción a compra y se quedó. Ese es este balneario. Ahí empezó don Nicasio un relazamiento enorme. Era un gran empresario del mármol y de la piedra, con lo cual veis que hay mármol por todos sitios, ¿no? Porque el hombre llenó esto de lo que a él le gustaba realmente, y eso fue muy importante. Invirtió hasta lo que no tenía y evidentemente consiguió levantar. Por levantar hizo la primera piscina abierta de un balneario en España. Hoy ya no la podemos ver porque ha sido, diríamos, está con otras muchas piscinas de las que se han hecho y de la nueva que vendrá dentro de poco, Pero fue un hito, lo supo ver. Y hizo otra cosa, José Antonio, y ya estamos en tiempos modernos. Creyó en la publicidad. Hay un capítulo en el libro que lo veréis dedicado a la publicidad antigua, de cómo se anunciaba el balneario en España. Pero cuando llegamos a la parte que corresponde a don Nicasio dijo: aquí hay que decirle a los madrileños, sobre todo, que eran los que más venían, perdonad mi expresión, lo cojonudos que somos allí en Archena. Y evidentemente hay que venderles la idea. Y así fue.
Inició una campaña publicitaria extraordinaria con una inversión muy importante que consiguió revitalizar, y de ahí, evidentemente, empezó lo que es la nueva orden. Murió don Nicasio, le suceden sus hijos, a sus hijos le suceden los nietos, que aquí los tenéis sentados en la primera fila. Esta tercera generación, que es importante. Y así nace un tercer o cuarto balneario con nuevos impulsos, nuevos retos. Ha cambiado la balneoterapia, ha cambiado la hidroterapia, han cambiado los tratamientos, hay un sentido más científico. No olvidar, y perdonar este paréntesis, que durante mucho tiempo los médicos criticaban las aguas termales porque no servían para nada. Y cuando decían, oiga, ¿me puede usted recetar que me vaya a Archena? Decían, no, eso no sirve para nada. ¿No? Y entonces, hasta que la balneoterapia se convirtió incluso en una especialidad universitaria, con la hidrología, los balnearios en España sufrieron también las consecuencias pues de los celos típicos de los médicos, de las luchas, etcétera. Pero esto siguió adelante. Un médico que contribuyó, y esto está dedicado a la gente de Archena, muchísimo, y no fue nada bien tratado, fue don José Espreáfico, el padre de don Mario Espreáfico. Este es un hombre que vino a parar a Archena, no sabemos cómo. Lo cierto es que abrió consulta. El balneario tenía un director médico, luego tenía un médico, diríamos, auxiliar, y luego tenía la posibilidad de tener lo que se llamaban médicos libres. Don José Espreáfico era un médico libre. Hasta que alguien hizo cuenta y dijo, no puede ser, don José tiene 5 veces más pacientes que el resto de médicos juntos. Él creó una unidad que se puede ver, la unidad de mecanoterapia. Se fue a Suecia y se trajo la especialidad para poder hacer nuevos cambios. Contribuyó de una manera muy especial a el desarrollo, una cantidad enorme de artículos que mucha gente desconoce sobre la gran importancia y el poder de la balneoterapia en los cuidados, en la resolución de tumores, en el cuidado después de las intervenciones quirúrgicas, etcétera. Venía gente de más abajo de Madrid, no quiero exagerar, a ser intervenida por don José, y eso es importante. Y ese es otro de esos personajes como el Doyle al que hay que ponerle su... Mirad, en el primer libro, y me permito hacer un poquito de publicidad, en el primer libro que escribimos, que presentamos el año pasado, al que se refería Melia, para mí, este libro ha sido un regalo en comparación con el otro. El otro me ha llevado lo que no os podéis imaginar. 500 personajes que pasaron por el balneario. 500. Solo hemos sacado unos 200 y pico para que fuera un poco más atractivo. Personajes de lo más inverosímil. Políticos de todo el rango. Presidentes del gobierno, presidentes de las Cortes, presidentes del Congreso, presidentes del Senado, ministros, toreros, cantantes, artistas, la nobleza, etcétera, un largo etcétera. Bueno, lo que os quería decir con eso es que la gran importancia que mucha de esa gente venía por don José Espreáfico. Mira la hora que es, no queremos cansarlo mucho. Llevamos contando la historia del balneario, no a tiempo real, pero 1 hora y pico. Creo que el libro ya conocemos suficientemente su valor para poder desear leerlo y adquirirlo. Si alguno de los presentes quiere hacer alguna intervención, por lo atentos que habéis estado, y sobre todo gracias a nuestro amigo Manuel, que nos ha ilustrado con la historia del balneario de Archena, que es también una parte de nuestra historia colectiva, sin la cual no nos entenderíamos. Así que un aplauso a él. Yo no quería despedirme sin deciros 2 cositas solo.
a modo de despedida. En primer lugar, una frase dedicada a mi estimada esposa, a la cual no he mencionado, pero sin la cual este libro no estaría, porque es la mayor, iba a decir un taco, pero no, dura con las correcciones. Yo no sé las correcciones y cada vez que corrigíamos, por más que corregíamos, aparecían siempre cosas, pero no me ha perdonado y no me ha dejado pasar ni una. Y ella me decía una frase: espero que disfrutéis con este libro leyéndolo tanto como yo he disfrutado haciéndolo. De verdad, es muy importante. Dos cositas. Pásate al ahorro con FibraNet. Disfruta de fibra 600 megas por solo 14,90 euros al mes. Además, protégete con nuestra alarma desde 19,90 euros al mes. ¿Lo quieres todo? Encuéntranos en fibranet.tv o llámanos al 868 166 177. FibraNet conecta contigo.